Voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulos 17, 18 y 19. Vamos a hacer algo muy sintetizado. De todas formas, creo que alcanzamos a leer todos los capítulos para que tengamos un bosquejo general en nuestra mente. Pero vamos a solo hacer eso, un bosquejo general, porque ya a estas alturas hemos entendido que las visiones de Apocalipsis tienen algunos patrones similares. Ya se había hablado en otras visiones anteriores, capítulos anteriores, se había mencionado la Babilonia, y ahora vamos a verla como un tema de 3 capítulos. Apocalipsis 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este último versículo es una conexión entre el capítulo 17 y el 18, es como una especie de bisagra para pasar de un aspecto más espiritual a un aspecto más económico y organizacional a nivel del mundo. Este primer capítulo, el 17, habla más desde el aspecto espiritual, el capítulo 18 habla más desde el aspecto económico, pero ambos involucran el gobierno mundial. Cuando estaba recién convertido, hubo un libro que todo el mundo comentaba y me dio por leerlo, y al día de hoy hay cristianos muy estudiosos que han querido refutarlo y decir que no es tan científica la investigación, la reseña histórica que aparece en ese libro. Ese libro, si no recuerdo mal, era Babilonia, misterio religioso.
¿Escuchado? Y habla el libro cómo todas las culturas, desde la división de la torre, en la torre de Babel, cuando Dios les dividió las lenguas, dispersaron su tendencia pecaminosa, sus cultos idolátricos y su deseo de rebelarse contra Dios en todas las culturas que conocemos en el mundo. Habla de Tamuz, habla de Semiramis, Tamuz como el descendiente de Nimrod, que es el gran líder que aparece en la Biblia construyendo allí, Semiramis como su esposa y Tamuz, según dice esa historia, que es lo que no está propiamente en la Biblia, proclamándose como la reencarnación de Nimrod y desarrollando un culto a la personalidad, desarrollando un culto al liderazgo político, desarrollando un culto alrededor del poder político mezclado con eso, con religión y con culto, con economía y con todos los elementos que vemos que se mezclan en la mayoría de las culturas hoy en día, y que ese patrón se repitió por todos lados. Incluso hablan del culto como ella se proclamó madre, a la diosa madre y al dios hijo, porque Tamuz es la reencarnación, decían ellos, de Nimrod. Les decía que han cuestionado mucho esas conclusiones históricas, hoy en día las han cuestionado. Lo cierto es que este libro apela a algo que es muy real, eso está disperso por todas las culturas, antiguas y aún modernas, aunque hoy en día muchas culturas se llamen ateas, agnósticas, postcristianas, lejos de la religión, siguen teniendo un sistema religioso que idolatra a algo o a alguien. Si no tienen un Dios, entonces se idolatra al mismo ser humano. Y económico que les permite subsistir y vivir, que leemos en el capítulo 18. Todo verdadero cristiano debe vivir entendiendo que todo sistema humano de gobierno, religión y comercio está contaminado por el pecado y manipulado por Satanás. Debe vivir conscientemente para la gloria de Dios y no para el sistema del mundo, aunque use el sistema del mundo, porque no podemos salir del mundo, dijo el apóstol Pablo, pero no somos del mundo, dijo Cristo, aunque estemos en el mundo, él mismo lo aseguró. Lo primero es ser conscientes que este capítulo habla de Babilonia como un sistema religioso pecaminoso. Al principio nos habla de un sistema religioso opuesto al pueblo de Cristo. Los primeros 2 versículos nos hablan de líderes mundiales y su gente. Recuerden que reyes y bestias hablan o de líderes políticos o líderes religiosos o sistemas completos de gobiernos o reinos. Hablan de los que están sometidos al gobierno cristiano, que son los que no están escritos en el libro de la vida, versículo 3, y habla de que este sistema anticristiano, simbolizado por la mujer ramera de la bestia, se opone a la esposa del Cordero, que vamos a ver en el capítulo final de Apocalipsis, que es el pueblo de Dios, lo persigue y lo mata a los creyentes. Miren los contrastes, en el capítulo 12 vimos una mujer que estaba a punto de dar a luz, que sería el pueblo de donde vino Cristo, y luego el pueblo que cree en Cristo, es decir, la iglesia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero era un pueblo la mujer. Aunque los católicos romanos digan que eso era la Virgen María. Aquí vemos otra mujer, simboliza otro pueblo, pero esta mujer es un sistema que contamina todos los demás sistemas religiosos y está especialmente contaminada por grandes fornicaciones y contamina a todo el mundo y se opone a la pureza de la que se va a desposar al final de Apocalipsis con el Cordero, que es la iglesia, la novia o la esposa del Cordero. Esos son los contrastes, y son pueblos o son grandes cantidades de masa bajo un sistema santo o pecaminoso, bajo la dirección de Dios o bajo la rebeldía contra Dios y la dirección de Satanás, la bestia y el falso profeta. Un sistema religioso utilizado o usado por el anticristo. Antes déjeme por favor citar 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Dice, si quiere lo leo para usted, 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, ojo, porque 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4, es una carta, no es un texto predominantemente simbólico como Apocalipsis ni apocalíptico. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de que venga el desenlace tiene que venir la apostasía, que es el total y absoluto abandono
de la fe cristiana y de toda clase de culto verdadero a Dios. Y se manifieste, recuerden que se maneja mucho el paralelismo hebreo en toda la Biblia. Sería la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y des en cuenta que la mayor oposición que puede generar alguien contra su enemigo no es guerrear y acabarlo, sino suplantarlo para poder destruir todo lo que tiene. ¿Sí? Por eso muchos dicen que este capítulo termina al final de los tiempos, como con una persona específica que va a ser el anticristo, un líder mundial, porque Tesalonicenses lo habla como una persona, aunque a veces la Biblia cuando habla de rey está hablando de un tipo de gobierno y no del rey. El rey representa al gobierno, como en la historia Alejandro representaría la gloria del imperio griego, Alejandro Magno, como Salomón representaría la gloria del imperio judío. Entonces un rey representa un gobierno, pero sí nos muestra claramente que alguien va a querer suplantar el sistema de adoración a Dios para poderlo destruir. Por eso es que en el tiempo de la Reforma le daba mucho auge a decir que el anticristo y la gran ramera eran el Papa y la Iglesia Católica Romana. Era lo de moda. Hoy en día muchos eruditos concuerdan, ya estamos en este capítulo solo hablando del sistema religioso, como gran sistema de contaminación en el mundo en contra de Dios y de Cristo, diciendo que es un sistema que suplanta la verdad del Evangelio de forma tan sutil que ya no solo captura a una sola entidad religiosa como la Iglesia Católica Romana, sino que permea, toca, contamina iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, históricas, nuevas, preferiblemente ese tipo de iglesias. Sí sabemos que los musulmanes crecen mucho, sí sabemos que religiones hindúes se están pasando mucho más para este lado del mundo, están creciendo, Hare Krishnas y todo lo demás, pero el interés primordial, de acuerdo a la Biblia, de Satanás, de sus demonios, de sus líderes y su sistema anticristiano, es contaminar el culto a Dios, suplantarlo, de tal forma que sutilmente, al final y luego monstruosamente abierto, termine el mundo creyendo que adoraba al Dios de la Biblia, adorando a Satanás y a sus demonios. Eso hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo y repito, muchos eruditos, y a mí me llama mucho más la atención ese tipo de interpretación, creen, y yo concuerdo con ellos, que sí, va a ser una fuerza muy grande religiosa la Iglesia Católica Romana, como lo está haciendo ahorita, haciendo fuerza para que se unan todas las religiones mundiales, se unan todos los cristianos, el movimiento ecuménico, sin tener en cuenta las diferencias en cuanto a la interpretación del Evangelio y la verdad de la Biblia, pero al final para contaminar todo tipo de iglesias, todas las iglesias. Y no es simplemente firmar un tratado, que yo sé que está mal que firmemos un tratado ecuménico con el Papa y con todos los demás, y que vayamos a visitarlo para decirle su santidad cómo ha estado. Nosotros no creemos lo que usted cree, pero vengo a saludarlo para rendirle mi pleitesía. Sé que hasta cierto punto eso está mal, pero es más que simplemente hacer eso y firmar un tratado, es dejar que su sistema de interpretación de Dios, de la Biblia, de la palabra, termine permeando nuestras mentes y llevándonos a pensar como el mundo piensa. Es distorsionar el Evangelio. De hecho, creo que fue John MacArthur el que dijo: al final dividan todas las iglesias en dos, las que hablan de que hay salvación por obra y salvación por gracia. Hay dos nomás. Y dentro de salvación por obras hay muchas cristianas evangélicas que hablan de Cristo, pero terminan haciendo salvación por obras, y en eso están en el mismo club del catolicismo romano, y ha hecho bien la tarea del catolicismo romano. Es muy importante que entendamos que incluso nosotros podríamos estar dentro de una congregación que esté deslizándose poco a poco hacia este sistema mundano. ¿Recuerdan cuando vimos Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, la primera visión, Cristo y las iglesias? Había iglesias que ya estaban bien metidas en el mundo, y había iglesias que apenas estaban coqueteando, y había unas que estaban muy santas y puras. Ese es el riesgo que tenemos mientras Cristo no haya venido. Es el sistema religioso usado por el anticristo. En esta visión, la gran ramera es el gran pueblo o el gran sistema espiritual que contamina religiosamente al mundo, pero la bestia es el anticristo
o el reino del anticristo, porque siempre la religión utiliza la política. Entonces, por eso es que vemos la bestia, o más bien la mujer montada en la bestia. Tiene que ir montado en un sistema de gobierno, el sistema religioso, para que camine y se imponga. Así como cuando llegaban, hay videos muy claros, cuando llegaron acá a evangelizar, hay uno que nos pasaron a nosotros en el Diplomado de Diversidad y Libertad Religiosa, donde en la película, era un montaje, pero en la película decían que así pasó. Llegaban donde el indígena, le decían, lléveme donde está el oro, y lo llevaban donde estaba el oro, que era donde tenían el culto a su diosa, y le mostraba una diosa y toda fea, con unas piedras montadas una encima de otra, parecía un muñeco de nieve, pero no de nieve, de 2 piedras grandes, y era una mujer porque, curiosamente, todas las culturas adoran a una diosa madre, madre tierra y todo lo demás, y ellos llegaban y decían, no, esa no es su diosa, y se la tumbaban, ahora esta, y le ponían la Virgen María enfrente, para que adoraran ahora a la Virgen María. No era un sistema de conversión, era un sistema de imposición, porque se tenía el poder político, el poder del gobierno, el poder de las armas. Entonces es un gobierno anticristiano que ya se está dando en muchos aspectos y gradualmente en cada generación se da un sistema de gobierno anticristiano, pero que se dará más fuertemente cuando llegue el anticristo final, de acuerdo al Apocalipsis 17:8, de acuerdo al 9 al 14, tiene 7, vaya conmigo al 14 de nuevo para que lo recuerde. ¿Cuántas montañas tiene? 7. Qué curioso que históricamente hablando había un festival donde se adoraba, o más bien se celebraba con adoración y cultos paganos dentro de Roma, que tenía 7 colinas o 7 montes, Roma, y la imagen de culto era una mujer sentada sobre esas 7 montañas. Incluso lo alcanzaron a grabar en monedas dentro de la cultura romana. Pero aquí le da una interpretación concreta. Si usted se da cuenta, dice 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo hemos visto en la imagen de Apocalipsis 13, las 2 bestias, 7 cabezas y 10 cuernos, la característica del dragón, que era el que es el diablo y que reemplaza o que imita al Padre, de la primera bestia y de la segunda bestia que reemplazan o imitan al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces esta bestia, que es el anticristo, también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como 7 colinas tiene el monte. Ahí no dice las 7 colinas están en el verso 9. Las 7 cabezas son 7 montes, la interpretación, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Siempre en la Biblia los montes son para o adoración o para gobierno. Cuando se levanta una gran montaña en una visión de alguno de los profetas del Antiguo Testamento, si es una montaña humana, un gobierno pagano. Si es el monte de Dios, Sión o algún monte donde se adora a Dios, es el gobierno de Dios, siempre. 7 reyes, 5 de ellos, versículo 10, han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuáles son los 5 reyes? Ahí quería detenerme un momentico. Algunos han dicho que los 5 reyes son los 7 en total, pues, pero los 5 que ya pasaron, que está hablando ahí el autor de reyes o emperadores romanos que ya habían pasado. Y que el más fuerte que estaban ahí era el de Domiciano, que era el más fuerte que habían vivido. Yo concuerdo más bien con la interpretación histórica que se hace de reinos. Los reyes representan reinos. La visión de Daniel 2 y Daniel 7, en la una con las diferentes metales en la estatua y en la otra con las varias bestias, representan 4 reinos. ¿Qué reinos se representan ahí? Babilonio primero, segundo, Medo-Persa, y el otro, griego y romano. Pero esos son apenas 4. Ahí dice que 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 5 han caído. Y el uno es. Ellos estaban bajo el imperio romano. Entonces, ¿cuál es el que está detrás o los que están detrás? Algunos hacen la cuenta así. Desde que está en la Biblia la oposición contra el pueblo de Dios, el primer gran imperio que se opuso en la historia bíblica contra el pueblo de Dios, ¿cuál fue? Egipcio. Luego, antes del Babilonio hubo otro. Recuerden que antes de que Babilonia se llevara cautivo el reino del sur de Israel, Jerusalén, en el año 586, en el 722 a.C.,
se había llevado a Samaria y al reino del norte de Israel otro imperio anterior al babilonio y posterior al egipcio. ¿Cuál fue ese imperio? Asirio. Entonces, egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, griego, ya habrían pasado 5. Y el sexto sería el que ellos están, el que es el romano. Ahora, ahí dice, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aunque la mayoría concuerdan, lo comentaba alguna vez cuando estábamos predicando, ¿qué imperio grande se levantó desde el imperio romano hasta estas épocas? Algunos hablan del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero ese ocupó una parte de Europa del centro y Europa del sur un poco, que históricamente hablando no está involucrada dentro de los terrenos que gobernaron estos reinos. El terreno que está involucrado dentro de estos terrenos que gobernaron estos reinos es el del imperio para nuestra época, que en esa época no había venido y no lo conocían, dicen algunos, el imperio otomano o turco otomano. ¿Y qué es un imperio gobernado con un tipo de religión? El Islam. Y el otro no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, aunque en los tiempos de Dios a veces las cosas no son tan breves, 100.000 años. Pero fíjense ustedes que el versículo 12 nos da una clave, dice que los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ustedes se imaginan todo lo que sucedió, ustedes recuerdan, ustedes nunca se dieron cuenta cuando grandes cantidades de cristianos por televisión sacaban, se formó la Comunidad Económica Europea. Esos son los 10 reyes que se están aliando del capítulo 17 de Apocalipsis, la gran ramera se está formando. Pero ellos entendían que 10, y la verdad es que los números pueden ser muy exactos o pueden ser muy simbólicos, o pueden ser las dos cosas al tiempo en la Biblia. Y el 10 siempre significa gobierno terrenal o mundano, y no necesariamente tiene que ser 10 exactamente, pero sí es un gobierno armado con alianzas muy humanas, que va a dar al final el respaldo al anticristo final. Para ese momento, para esa hora, es que va a gobernar. Y sí, la verdad es que al final tiene que haber una alianza de ese tipo de gobiernos para que simultáneamente catapulten un sistema religioso que les permita obtener poder sobre el mundo. Recuerden lo que pensó Constantino y que trató de hacer con el cristianismo, no es mentira. Una sola religión sobre un determinado territorio cubierto, ojalá sobre todo el mundo, unifica al menos externamente el gobierno de todos los pueblos. Y eso fue lo que trataron de ellos de hacer. El sistema siguiente en el capítulo 19 viene catapultado por el último versículo que nos habla de la ciudad, y ese sistema viene de una ciudad, esa ciudad es una ciudad que está en contra de la ciudad que descenderá. Recuerden esto, en el capítulo 17, el versículo final que leímos, que es el versículo 18, habla de que la mujer que has visto es la gran ciudad. En fin, ¿es una mujer o es una ciudad? Las dos cosas. Al final de la Biblia veremos, que eso es lo que ya tanto discutía, que la esposa de Cristo es otra mujer y también es la ciudad que desciende. Entonces, hay dos formas o diferentes formas en diferentes visiones de ver lo mismo. Y este sistema de la gran ciudad es para hablar nomás de la organización sistemática y económica. Después de esto, capítulo 18, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, verso 2, diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Mire que aquí ya se hace una connotación económica. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, que las vimos, aquí está mencionando las plagas que vimos con las copas de la ira la semana pasada. Se entrelazan, mostrándonos que son los mismos tiempos seguramente, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como se os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí la simbología de la copa no es de ira, bueno, sí es de ira, pero antes era de contaminación con pecado. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ya lo mencionamos en el 17, que han vivido en deleites,
llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, la ciudad simboliza que cae un sistema desde un lugar específico que todo el mundo contamina, diciendo, ay, ay de la ciudad grande de Babilonia, la fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Otra vez, los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perla, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, no sé qué será eso, debe ser parecido a una madera, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres, hablando de la venta de las personas y también de la esclavitud espiritual. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás, y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán de lejos por el temor de sus tormentos, llorando y lamentando otra vez los mercaderes. Se repite por todo el capítulo, diciendo, verso 16, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Todo eso era lo más lujoso de la época, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, no de avión, de barco, y todos los que viajan en naves, porque no existían los aviones en esa época, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararán de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces, diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, y echando gran polvo sobre sus cabezas, echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Los unos lloran y los otros se alegran. ¿Quiénes se alegran? Los creyentes. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque los mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Sencillo, una ciudad pagana opuesta a la ciudad que desciende del cielo, que gobierna con una religión única. Ahora en el capítulo 18 es un sistema de vida económica atestado por demonios, que va en contra del pueblo de Dios y por eso acarrea juicio, que todos los grandes comerciantes, especialmente los gobernantes que trabajan el dinero, se lamentan porque se pierda por sus riquezas. Solo se alegran los creyentes, y a los únicos que le da alegría son ellos, porque ellos no estaban entretenidos con el sistema que idolatraba. Escuche esto, que yo lo concluyo en nuestra forma de hablar: idolatraba el arte, para hablar de forma como hablamos hoy, el entretenimiento, el emprenderismo, le llamamos hoy en día, para hacer empresas, la tecnología, porque era la tecnología de punta de la época, las relaciones maritales también eran adoradas o idolatradas, no es que sean pecaminosas, sino que se idolatraba, porque todo esto estaba consagrado al reino de las tinieblas y se usaba incluso para perseguir a los que pertenecían al reino de Cristo, en todas las épocas y especialmente en la época cuando Cristo regrese. Todo, entretenimiento, arte, empresas, economía, tecnología, relaciones conyugales, todo bajo un sistema pecaminoso para alejarse de Dios y que la gente no conozca a Cristo. Y sufre. ¿Cómo sufre la gente cuando baja la bolsa de Nueva York? Ahorita con un virus, el coronavirus. ¿Qué cosa, no? Una cosa tan pequeñita como un virus acaba de bajar una cantidad de economías en el mundo. Una minucia. El gran sistema que hemos construido detrás hoy en día de la credibilidad de los gobiernos se cae con un mero virus, en uno de los grandes monstruos financieros, económicos y políticos de nuestra época. Fíjense que el contaminado de pecado, la gran masa humana contaminada de pecado, le teme a un pequeño virus que lo contamine.
y terminan sufriendo por ello. Los creyentes oramos para que Dios tenga misericordia y no sea una plaga tremenda como las que vimos la vez pasada en las visiones de las copas, pero que seguramente si todavía no va a venir Cristo será una de tantas cosas que pasarán y Dios se utiliza simplemente para hablarle al mundo y decirle hoy, hey, todo lo que ustedes tienen construido lo puedo desmoronar con un soplo, así de sencillo. ¿Qué sucede después de esto? Si cae el sistema religioso político, cae el sistema económico político, es porque llega el Rey de Reyes y Señor de Señores que se anticipó en el 17. No lo voy a leer por tiempo. El capítulo 19, del verso 1 al 9, habla de cómo Cristo llega para destruir victoriosamente todo este sistema. Si todo esto cae es porque Cristo llega a instaurar su sistema. Y en el capítulo 19, del verso 1 al 9, se produce alegría en los cielos, todo el mundo canta, todo el mundo se alegra, porque llega el Rey de Reyes y Señor de Señores a instaurar su sistema. Llega glorioso. Aleluya, dice el versículo 1, salvación y honra y gloria y poder. Verso 2, sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera. 3, aleluya, el humo de ella sube por los siglos. 4, los 24 ancianos que están en el cielo, de acuerdo a la visión de Juan, desde el inicio de Apocalipsis, se alegran, hay una alegría en el cielo. Verso 5, alabad a nuestro Dios. Verso 6, oí como una voz en gran multitud, estruendo de muchas aguas, diciendo aleluya. Tristeza había en el capítulo anterior, aquí gozo por montón. Gocémonos y alegrémonos, versículo 7. Y démosle gloria. Ha llegado las bodas de él. A la ramera la destruyó y ahora viene buscando a la novia para casarse con ella. Esta es la forma de mostrar Apocalipsis. Todas las que estaban siguiendo el sistema humano mundano son desbancados, se lamentan y vienen a ser retribuidos, alegrados y gozándose en el Señor aquellos que se han preparado, y su esposa se ha preparado y se ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La otra tenía vestidura escarlata, las más grandes joyas de la época que podríamos comprar acá, según esa época y según la época en que se viva. Esta es lino fino y resplandeciente, que siempre en la Biblia significa vida santa o conforme a la voluntad de Dios. Bueno, yo me postré a sus pies para orarle, me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que me tienen testimonio. Estaba hablándole al ángel y el ángel le dijo, no me pilas, a mí no me adore, adore al que viene. Y el que viene, ¿quién es? En cielo abierto y en un caballo blanco, versículo 11, se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos, verso 12, eran como llama de fuego, su cabeza con mucha diadema, tenía su nombre escrito que ninguno conocía, su ropa estaba teñida con sangre, verso 13, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Cristo, el Señor Jesucristo. Es clara la visión ahí, que habla cómo Él llega demostrando su poder como Rey de Reyes y Señor de Señores, mandando definitivamente a la bestia y al falso profeta al infierno. Cristo vence al anticristo en su segunda venida, o sea que eso sería la venida de Cristo. Verso 19, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero mire, verso 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué es el lago que arde fuego y azufre? El lago que arde fuego y azufre, en la otra parte en el Apocalipsis le llama la muerte segunda, la muerte eterna, la condenación final. Con tal de que se hable de sufrimiento, de tormento y de condenación eterna, pues es condenación eterna, se le puede llamar infierno. Tal vez hay escalas de sufrimiento en el estado del sufrimiento, que seguramente los hay, así como hay escalas de recompensa en el estado de gloria en el cielo. Nosotros conoceremos los diferentes estados de gloria y las diferentes habitaciones del lugar de gloria cuando Cristo regrese. Pero déjeme puntualizar algo. Eso apuntaría a, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, vuelvo y repito lo que leímos en un principio, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El caso es que el anticristo será vencido cuando Cristo regrese. Muy importante entender esto puntual. Según 2 Tesalonicenses 2.8, que no es literatura apocalíptica, sí va a haber un encuentro personal con un personaje que haya encarnado todos los gobiernos de todos los reinados que eran anticristianos
religiosamente, políticamente, y que sea un anticristo literal, y que Cristo va a llegar y lo va a vencer personalmente. Algunos decían que no, que simplemente era una simbología de que Cristo destruyó el reinado, el sistema mundano, pero cada vez más concuerdan en que sí va a haber una persona que sea la que lidere el mundo. Por eso todo el mundo le tiene tanto miedo al sistema globalista y que haya un emperador de todo el mundo. El mundo no ve, y por eso me preocupan las iglesias cristianas cuando perdemos el rumbo espiritual y vida eterna. Unas con mega prosperidad, otras con mega obras sociales, otras con... De todo hay que ver en la iglesia. O sea, en la iglesia habrá hermanos que prosperen económicamente, habrá hermanos que hagamos obra social, pero ese no es el énfasis, porque a veces miramos solamente aquí en la tierra, la construcción del reino aquí en la tierra. Y eso lo utiliza fácilmente el mundo para desviarnos del propósito eterno. Conclusión, si Cristo es el que regresa para vencer al anticristo, pues no le hagamos el juego al anticristo, dejándonos seducir tanto con el sistema mundano. Hay que recordar que Cristo dijo que habrían falsos cristos, y los sistemas redentores, políticos, económicos son falsos cristos, y los líderes que se levantan, claro, se levantan para decir, ahora sí les vamos a ayudar, y esto es la salvación aquí en la tierra. Llegó el Salvador. ¿Por qué seguían a Cristo? En Juan capítulo 6, ¿qué dice Cristo? Que ¿por qué lo seguían a Él? ¿Porque entendían que les iba a dar vida eterna, o por qué seguía la multitud a Cristo? ¿Recuerdan en Juan capítulo 6 que Cristo se vuelve y le dice a los discípulos? Yo lo recordé este domingo. Por comida. El pueblo que le den comida, que le den dinero, que le den bienestar temporal, allá va. Y recuerde que esto es lo que está diciéndonos acá este texto de Apocalipsis. Por amor al Señor, recordemos que la forma del anticristo no es decir, aquí vengo yo soy el cacho encarnado del anticristo y soy el que voy a combatir a Cristo. No, se mete dentro de los sistemas eclesiásticos religiosos. Recuerden Apocalipsis 17. Déjeme darle una ilustración para una salida de una iglesia a la cual alguna vez me invitaron a mí a predicar, incluso me hicieron propuestas para que fuera ministro de esa iglesia con un sueldo específico y todo lo demás. En la base de sana doctrina, aquí también hay de esas iglesias, no quiero decir la denominación para no entrar en controversias, y salen de la gran iglesia madre allá de Cúcuta, de un culto, un pastor amigo mío que era que me había invitado a predicar en esa iglesia, con su líder espiritual, con la que él dice que fue la que lo crió o lo levantó en el evangelio, una misionera que venía de Brasil y que se la pasaba por diferentes denominaciones. Ella vino de visita y salen los dos del culto, le dice él cómo ve la iglesia, porque ya habían pasado muchos años desde que él la había discipulado. Y materialmente hablando había crecido esa denominación. Muchas iglesias en diferentes partes, muchas construcciones y una mega construcción en la parte central de la mega iglesia. Y él le pregunta, ¿cómo la ve? Dice, yo sé que es una mujer muy sabia porque fue mi madre espiritual junto con su esposo, lógicamente el pastor y ella su esposa. Pero en ese momento estaba solo ella. Y como saben hacerlo, Cristo y los hombres que se entregan más al Señor Jesucristo, sintetiza mucho con pocas palabras. Le dijo, mucha tierra, poco cielo. Eso fue todo lo que le dijo ella. Y él me contó a mí asustado. ¿Sabe lo que me contestó? Mucha tierra, poco cielo. Eso es lo que veo en esta iglesia. Mucho terrenal y mundanal, poca visión celestial y espiritual. Y eso se puede dar de diferentes contextos. Pero cuando centramos todo acá y nos olvidamos de allá, terminamos haciéndole el juego al diablo, lamentablemente en nuestras iglesias. Yo creo que un término que tenemos que sacar hoy de conclusión para nosotros es contentamiento. Sí, algunos de nosotros seremos ricos, tal vez, no estoy asegurando, no estoy profetizando, perdón. Tal vez algunos de los que sean miembros de la iglesia, tal vez no usted, otro que venga, o todos nosotros, Dios sabrá, tendremos una buena prosperidad económica, un nivel económico distinto a los demás. El problema no es la plata, el problema es el amor al dinero, la falta de contentamiento con lo que tenemos mientras Dios nos ayuda a progresar en cualquier área de nuestra vida. Déjeme recordar lo que dice Pablo de sí mismo y que lo mantenía alejado de la gran ramera Babilonia, el sistema de esa época, de esta y de todas las épocas hasta que Cristo regrese. Digo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Yo sé hacer ambas cosas. Así debe ser el creyente. Sé pasar el Niágara en bicicleta, como dijo la mamá de un pastor amigo, que me llamaba siempre la atención cuando estaba mal. Estoy pasando el Niágara en bicicleta, una costeña. Como sé comer manjares y tener abundancia y administrarla para la gloria de Dios. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece significa puedo vencer la tentación de la pobreza y de la riqueza, de la escasez y de la abundancia, porque ambas cosas son tentación. Seremos evaluados por lo que hicimos con valor eterno, no con valor terrenal y temporal. No es que vamos a dejar de trabajar ni vamos a dejar de producir. Mientras trabajamos y producimos para sustento, estamos haciendo la obra del Señor porque estamos contactando también con gente y dando testimonio de que somos creyentes, y solo con nuestro testimonio ya estamos predicando, pero también con nuestras formas de predicar. ¿Qué tal si nos ponemos a nuestros pies y terminamos orando precisamente para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y contentamiento? Sabiduría para saber vivir en ambas cosas, abundancia y escasez. Sabiduría para identificar las tentaciones de la Babilonia de nuestra época y no caer en ellas. Y contentamiento para vivir alegres y gozosos con el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Dios, por darnos todo en Cristo, mi Rey. Nos lo has dado en el todo. Todo es de Cristo y Cristo es nuestro. Por eso todo es nuestro. Es nuestro tesoro más grande, nuestro Señor y nuestro Salvador, y al mismo tiempo nuestra posesión eterna. Así que a veces, Señor, realmente caemos en mirar tanto lo temporal que se nos olvida lo eterno. Y te pedimos nos ayudes a administrar lo temporal como quienes sabemos que es más grande lo eterno, lo porvenir. No poniendo nuestro corazón en las riquezas cuando hay, o en la pobreza cuando escasea las finanzas. No poniendo nuestro corazón en los argumentos humanos o sistemas humanos para poder conseguirlo todo, sino simplemente disfrutando todo lo que tú nos das, incluso los sistemas humanos y todo lo demás, sin idolatrarlos y sin confiar en ellos más que en ti. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque es sutil y es una lucha que tenemos todos, en todo corazón. Todos los corazones de los creyentes también luchamos contra la idolatría. Todos los corazones de los creyentes somos tentados como fue tentado nuestro mismo Señor Jesucristo, a postrarnos y adorarnos el sistema o los líderes políticos, religiosos, económicos de cada época, para que tengamos una vida cómoda y placentera, lejos de la voluntad del Señor. Señor, si hemos de tener una vida quieta y reposada, como dice Pablo, que es por lo que tenemos que orar por los gobiernos, sea por eso, porque tú intervengas providencialmente en los gobiernos, como lo estás haciendo ahora. No estamos sufriendo lo que sufrió Juan, ni lo que sufrió la gente en el tiempo en que se escribió Apocalipsis, ni lo que sufrieron la iglesia primitiva en muchas épocas, ni lo que se está sufriendo en las iglesias perseguidas en los países de la ventana 1040 o en países de predominancia musulmana. No estamos sufriendo, Señor, estamos realmente muy cómodos y deberíamos dar muchas gracias por eso. Y aún así, Señor, a veces la comodidad, y muchas veces la comodidad, y lamentablemente demasiadas veces la comodidad, termina por seducir y adormecer al creyente para pensar que su vida tiene solo el propósito de disfrutarse temporalmente y no de usarse para el reino eterno. Ayúdanos, oh Santo Señor, a ver las cosas con la mira a la eternidad. Nuestras decisiones de familia, de matrimonio, de negocios, de trabajo, de cualquier otra cosa fuera de los ministerios propiamente dicho dentro de la iglesia o dentro de la vida de iglesia, también son parte de nuestra vida de adoración a ti y también demuestran si estamos adorándote a ti o adorando al mundo y su sistema. Ayúdanos, oh Santo Señor, ayúdanos a ser fieles, a tener contentamiento y sabiduría. Te pedimos por un mundo que está en decadencia y que va camino a su destrucción, para que en medio de ese mundo tú saques muchos para la gloria de tu nombre y encuentren contentamiento en ti. Esto debería hacernos entender que definitivamente es por un milagro obrado por tu Espíritu Santo que la gente abandona el mundo y sus tendencias pecaminosas, y sus ofrecimientos de comodidad en esta tierra, y sus deleites y placeres. Sencillamente es por la obra gloriosa de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos en el nombre mismo de tu Hijo. Amén y amén.